quería pedirles el favor que en dado caso que no escuchen o falle, por favor me lo hagan saber. Con mucho gusto, pues revisaré qué puede estar sucediendo. ¿Listo? A todos, pues ustedes, pues muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, el tema del día de hoy, voy aquí un segundito. Revisión, esté funcionando y ya. Eso. Listo. Entonces, me confirman que se escucha bien y se puede ver, ¿cierto? Bueno, bueno. Entonces, mucho gusto para todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Mina González. Soy docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la sede de Bogotá en Colombia. Para mí es un gusto poder participar en estas clases espejo con la Universidad Autónoma del Perú, con el profe José, que muy amablemente pues dio inicio a esta clase espejo la semana pasada. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la temática referente a lo que es la programación lineal. Vamos a hablar, vamos a ver unos casos, vamos a ver unos ejercicios prácticos de cómo podemos optimizar desde el punto de vista, desde la logística. Quiero pues aquí explicarles que el programa al cual yo pertenezco aquí en Colombia es el programa de la asignatura se llama Operaciones Logísticas, en el cual pues nosotros utilizamos algunas técnicas para optimizar y para la toma de decisiones. En este caso pues me voy a referir un poco a lo que es la programación lineal, que pues es una poderosa herramienta matemática que se utiliza para optimizar y nos permite pues la toma de decisiones en diversas áreas. Vamos a ver unos ejemplos aplicados en los cuales pues por medio de las técnicas de optimización vamos a poder tomar algunas decisiones. Voy a, digamos que a tratar de ser muy claro, cualquier digamos que inquietud o duda que tengan, con mucho gusto pues estaré atento para poderla resolver. Aquí mi invitación sería a levantar la manito o a eh, escribir en el chat para poder yo también pues digamos que poder saber que tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, es una poderosa herramienta que nos va a permitir encontrar la mejor solución a un posible problema, dado ciertas restricciones y objetivos claros que se trazan dentro de los diferentes procesos empresariales. Aquí voy a traer algunos ejemplos específicos en el caso de toma de decisiones cuando hablamos de producción, cuando hablamos de toma de decisiones de capacidades de producción en las plantas de producción. También vamos a ver unos ejercicios muy comunes de lo que tiene que ver con distribución, que son procesos o actividades que se llevan a cabo en la logística muy comúnmente y que para el caso, nosotros aquí en Colombia, pues digamos que nos apoyamos mucho en lo que es la investigación de operaciones para, digamos que tomar esas decisiones a los problemas que se nos presentan en el día a día en las organizaciones y pues digamos que con esta técnica poder solucionar o poder tener digamos que una posible solución al problema, que de una u otra manera es muy importante pues entender que no siempre vamos a poder solucionar todos los problemas con programación lineal. Por eso digamos que existen diferentes tipos de técnicas, pero también es muy importante entender si el problema en el cual nosotros nos encontramos podría ser uno de esos, digamos,
posibles para poder resolver mediante pues, la programación lineal. Aquí me voy a enfocar mucho en la programación lineal, pero cabe resaltar que hay otras técnicas también, como es el caso de la programación no lineal, que también está en la capacidad de ayudarnos a tomar algunas decisiones de manera eficiente. Entonces, aquí para ello, la invitación inicial es a la literatura. En este caso voy a referenciar este libro, en el cual pues es un libro que está diseñado para no ingenieros, ¿sí? Digamos que se los puedo decir por mi experiencia, que también he utilizado libros que están diseñados para aprender sobre investigación de operaciones, como es el caso de Taja, que es un autor muy conocido, digamos que por lo general en la ingeniería industrial se suele referenciar a Taja para lo que es la investigación de operaciones, pero con el tiempo he podido, digamos que, observar que este libro de introducción a la investigación de operaciones es muy eficiente cuando digamos que no estamos muy acostumbrados al tema de la investigación de operaciones. Entonces, la invitación es a, pues, que ustedes sigan profundizando en el documento, si están interesados en aprender un poco más sobre la investigación de operaciones, que como les decía, para el caso de Colombia, nosotros la aplicamos mucho en aspectos de la logística, todo lo que tiene que ver con la programación lineal, entre otros tipos de técnicas, como es el caso de algunas no lineales. ¿Listo? Entonces, aquí podemos encontrar, digamos que diferentes capítulos muy enfocados. Yo me voy a basar en el caso de la introducción a la programación lineal. Los invitaría a hacer la lectura del capítulo 2 para que sea mucho más fácil el entendimiento del capítulo número 3. Sin embargo, pues este capítulo es el que yo voy a utilizar para basarme en algunos. También voy a utilizar otros capítulos como es el 8, en el cual pues digamos que se utilizan algunas técnicas y las voy a ir asociando a problemáticas que comúnmente se nos presentan en el día a día en lo que sería un proceso empresarial. No sé si para el caso de Perú también aplica de que ustedes, digamos, utilizan la investigación de operaciones siempre que se les presenta, pues, una situación en la cual se debe tomar una decisión. ¿Listo? No sé, profe, me podrías orientar si es el caso, si no, pues, invitarlos, como les decía, a profundizar un poco más en esta temática del libro. De hecho, voy a traer un ejercicio muy puntual del capítulo número 3. Entonces, los voy a ir describiendo dentro de la clase para que entendamos la práctica y cómo mediante estas técnicas yo puedo encontrar soluciones óptimas que me permitan pues, reducir los costos, reducir los tiempos, entre otras, poder tomar decisiones que se ajusten a las necesidades de las organizaciones para que así pues, las organizaciones puedan ser un poco más eficientes a la hora de realizar sus actividades. Entonces, en esencia, la programación lineal es una técnica de optimización que busca ya sea maximizar o minimizar una función lineal llamada la función objetivo. Aquí cabe resaltar que por lo general, siempre que hablamos de maximizar, nos vamos a referir a procesos productivos. Cuando estamos hablando de producir, que queremos transformar un producto, vamos a ver ahorita el caso, y cómo al maximizar yo podría obtener la mayor ganancia, en este caso para un proceso productivo, aplicando pues la programación lineal. También vamos a ver un ejemplo de caso de minimizar, en el cual digamos que por lo general siempre que hablamos de minimización, pues nos referimos a procesos de distribución o podría ser el caso también, digamos que si yo requiero de una fórmula, una mezcla de productos, podría ser una dieta, podría aplicar la programación lineal, minimizando y digamos que obteniendo esa famosa función objetivo, que en pocas palabras es lo que queremos lograr. Entonces, para la programación lineal es muy importante que está sujeta a un conjunto de restricciones lineales, que ya les voy a explicar a qué se refiere de las restricciones y a qué hablamos
de que son lineales, para que pues entendamos esos conceptos, porque pues digamos que también es muy importante lo que les decía. En ocasiones, digamos que una vez nosotros entramos a este mundo de la investigación de operaciones, creemos que podríamos solucionar todos los problemas que se nos presenten mediante la programación lineal, pero en este caso no es así. Para eso, primero yo debo de identificar si realmente se trata de una función lineal y de una u otra manera, ahí sí podría, digamos que, poderlo resolver utilizando estas técnicas. De no ser así, donde el caso, la situación no presente ese concepto de lineal, pues no podría solucionarlo aplicando lo que sería la programación lineal. También existen las restricciones que pueden ser de igualdades o desigualdades, que ya lo voy a aclarar un poco más con los ejercicios. En pocas palabras, digamos que estamos hablando a si debe ser mayor o igual o debe ser menor o igual, pero esto está muy basado en la lógica de la situación que se nos presente y posteriormente, pues digamos que le asociaríamos esa desigualdad, que es lo que buscaríamos de una u otra manera representar cuando estemos solucionando. Y representan limitaciones que en este caso pueden ser los recursos, puede ser tiempo, puede ser capacidad, que son situaciones que muy comúnmente se presentan, digamos que a nivel empresarial. Entonces, los componentes claves de la programación lineal, vamos a hablar de que el primero es una función objetivo, que es la expresión matemática que se desea optimizar, ya sea maximizar ganancias o minimizar costos. Por eso les hablaba inicialmente de que por lo general asociamos a que cuando hablamos de producir, pues buscamos obtener la mayor utilidad con los recursos que se disponen, y cuando hablamos de distribución, lo que buscamos es enviar todos los productos a nuestros clientes al menor costo posible, entre otras, pues digamos que situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, por lo general, las características es que maximizamos o minimizamos. Tenemos unas variables de decisión que en pocas palabras representan las cantidades que se deben determinar para alcanzar el objetivo. Aquí ya les voy a explicar un poco más cuando esté en el ejercicio puntualmente. Vamos a observar algo que son las restricciones, que son las limitaciones o condiciones que deben cumplirse, expresadas como ecuaciones o inecuaciones lineales, y la regla, que es la restricción de no negatividad, que en pocas palabras son las variables de decisión no pueden tomar valores negativos, lo cual es lógico en la mayoría de los problemas pues, reales que se nos presentan. ¿Listo? Les voy a pasar de una vez a la parte práctica para que entendamos. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí traje una serie de ejercicios. Voy a ir, digamos que aquí explicándolos y explicándoles cuáles serían las técnicas o lo que se necesita para poder resolver el problema utilizando, pues, digamos que lo que sería la programación lineal para este caso. ¿Listo? Bueno, entonces, como les dije, me voy a basar al libro. En este caso, digamos que es muy importante. En el libro nos describe el primer problema. Esto lo van a encontrar desde el capítulo número 3, donde, pues digamos que nos habla de un problema, es el que yo traigo. Aquí lo tengo referenciado. Estos archivos también, pues yo se los voy a compartir al profe José para que ustedes puedan disponer de ellos, puedan revisarlos, puedan de una u otra manera, pues seguir profundizando un poco más en lo que sería la problemática. ¿Listo? Entonces, este tiene que ver con el capítulo número 3 del libro de introducción a la investigación de operaciones en 9ª edición, y se hace referencia al problema de la Window Glass. En este caso, la Window Glass es una fábrica que pues produce una serie de artículos, ¿sí? Los dos, digamos que eh, la empresa identificó dentro de su proceso productivo que habían algunos artículos que debían descontinuar porque no se estaban vendiendo o no eran rentables para la empresa, y continuar con la producción de los productos que para la empresa sí eran de manera rentable. Entonces,
aquí a lo que yo voy a hacer referencia de las variables, entonces, digamos que el problema, aquí yo estoy resumiendo es un poco de la teoría del libro para, pues, no, digamos que ser un poco repetitivo. En pocas palabras, esta compañía, la Windor Glass, pues elaboró un grupo multidisciplinario. Aquí cabe resaltar que por lo general cuando hablamos de lo que tiene que ver con la investigación de operaciones, por lo general siempre hablamos de grupos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque se requiere de información de diferentes áreas y la experticia de diferentes personas para poder construir realmente el modelo o la situación que se nos está presentando de la manera más eficiente. ¿Listo? Entonces, en este caso, la compañía desea producir en ese tiempo libre en el cual, digamos, salieron esos productos que no eran productivos y le queda un espacio libre para la compañía, quiere producir dos tipos de productos. El primero sería una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio y el segundo producto sería una ventana corrediza con marco de madera de 4 por 6 pies. ¿Listo? Entonces, aquí yo les voy a entregar este ejercicio. Digamos que es la primera técnica que nos explica la investigación de operaciones, pero yo voy a pasar a unas técnicas un poco más avanzadas que también están descritas en el libro, en el cual, digamos que tiene una mayor ventaja que frente a estas técnicas. Esta técnica que les estoy mostrando aquí se conoce como el método gráfico. Es una técnica también utilizada, pero desafortunadamente tiene una desventaja frente a otras técnicas que ya les voy a mostrar. Y es que esta técnica del método gráfico solo puede ser utilizada cuando yo tengo problemas o cuando la situación se trata de dos variables. Si yo tengo más de dos variables, no podría utilizar la técnica del método gráfico porque es una de sus limitantes. Pero digamos que en algunas ocasiones se suele utilizar porque también es muy eficiente y me permite también la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es muy importante entender que cuando hablamos de toma de decisiones, aquí muy puntualmente va a haber algo que ustedes van a encontrar en el libro que llaman la región factible y es lo que les voy a explicar una vez pues les explique la técnica más avanzada. ¿Listo? Que en este caso lo que voy a hacer es aplicar la programación lineal para la misma situación. ¿Listo? Entonces, en el libro nos sugieren que debemos de utilizar una tabla simplex en la cual nosotros debemos ubicar la información que se describe del problema. En este caso, como les hablaba inicialmente, nos hablaba de un grupo multidisciplinario, ¿sí? En este caso, digamos que el departamento de compras, el departamento de ventas, el mismo departamento de producción, todos reúnen información importante para poder darle solución a este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, aquí a lo que yo voy a llamar variables es, las voy a identificar con X1 y X2. ¿Y a qué hago referencia con ese X1 y X2? A el producto 1, ya sea una puerta de vidrio de 8 pies, y X2, el producto 2 o la ventana corrediza. Como les decía, aquí lo primero que nos sugiere en el modelo es que vamos a hablar de unas variables de decisión. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes identifiquen o que se presenten en un problema de estos, nuestras variables de decisión siempre debemos de asociarlas a eso que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, aquí yo ya construyendo un modelo matemático que se los voy a explicar, cuando se reúne el grupo multidisciplinario, pues identifican que de las tres plantas con las cuales cuenta la empresa, la empresa cuenta con tres plantas en las cuales producen sus artículos, ¿sí? Entonces, tenemos la planta 1, la planta 2 y la planta número 3. Entonces, en la planta número 1, ellos producen las puertas, ¿sí? Las puertas consumen una hora del proceso productivo
y en la planta número 1 se disponen de 4 horas. ¿Listo? Aquí es donde aplicamos las desigualdades. Menor e igual, ¿por qué? Porque yo no podría decirle que gaste 5 horas si realmente solo dispongo de 4 horas. Entonces, es menor e igual, aquí cabe resaltar, con derecha mayor e igual, con izquierda menor e igual. Y cabe resaltar que debe ser menor o igual porque yo puedo consumir o las 4 horas o debo consumir menos de las 4 horas. No podría decirle en la vida real que consuma 5 horas si yo en esta planta número 1 no dispongo de más horas. Recuerde que aquí solo estoy hablando de las horas disponibles que quedaron de los productos que se descontinuaron y no eran rentables para la Windows Glass, pero que le abrió un espacio de producción y pues que dispone de ese tiempo para el caso de la planta número 1. Para el caso de la planta número 2, las puertas no van a fabricación a la planta número 2, por eso está aquí el valor, no coloco el 0 porque estoy construyendo el modelo matemático, que es uno de los requisitos, digamos que aquí lo que usamos es la matemática para construirlo, ¿cierto? Primero definí la función objetivo, que en este caso mi función objetivo sería maximizar, porque como les comentaba al inicio, siempre que asociemos producir, lo que buscamos es maximizar, cómo obtengo la mayor ganancia o la mayor utilidad con los recursos que se disponen. ¿Listo? Entonces, cabe resaltar que si se produce un lote de puertas, la ganancia que va a tener la compañía es de 3.000, pero si se produce un lote de ventanas, lo que se va a tener es una ganancia de 5.000 por cada lote de ventanas que se produzca. ¿Listo? Entonces, en la planta número 2 no van las puertas, pero las ventanas sí van y consumen 2 horas. Por eso aparece aquí 2X. ¿Listo? Recuerden que esa X2 hace referencia siempre a las ventanas. ¿Listo? Y en la planta número 2 se disponen de 12 horas. Por eso la desigualdad también es menor o igual. O gasto las 12 horas que dispongo o gasto menos de esas 12 horas. Y para la planta número 3, las ventanas van a la planta número 3 y requieren 3 horas de producción y al igual que las ventanas van a la planta número 3 y requieren de 2 horas y se disponen de 18 horas en la planta número 3. Nuevamente la desigualdad menor o igual porque o consumo esas 18 horas o consumo menos de esas 18 horas. Y aquí es donde vamos a entender el concepto de lineal. Entonces, miren que toda la información que yo estoy ajustando para el caso de las puertas, ¿sí? Que si produzco un lote de puertas, tengo una ganancia de 3.000, que las puertas requieren de 1 hora en la planta de producción número 1. En el caso de la planta número 2 está en 0 porque no van y que requieren de 3 horas de la planta número 3, las mismas puertas y las fabrico. Entonces aquí vemos que está lineal, ¿cierto? Todo es lineal. Lo mismo pasa para el caso de las ventanas. Entonces, si fabrico un lote de ventanas, tendría una ganancia de 5.000, que en este caso es mi variable X2. A la planta número 1 no necesitan ir las ventanas. A la planta número 2 sí van las ventanas y consume 2 horas, por eso 2 de X2. Y a la planta número 3 también van las ventanas y consumen 2 horas, por eso 2 de X2. ¿Listo? Y algo que les mencioné de la restricción de no negatividad, que en pocas palabras es obligatoria, aquí la estoy resaltando, y esta restricción hace referencia a que o produzco un lote de puertas o no produzco nada, por eso mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque otra de las características que tiene la programación lineal es que no acepta números negativos. Entonces no podría decirle que -1, ¿cierto? Porque pues no cumpliría con las características de la programación lineal. Y lo mismo pasa para la variable número 2, que serían las ventanas. X2 debe ser mayor o igual a 0. O fabrico todas las ventanas que pueda y obtengo la mayor productividad o no fabrico nada. Por eso es que esta restricción de no negatividad se programa o se describe como mayor o igual a 0.
¿Listo? No sé si hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? Entonces, una vez identificado y construido el modelo matemático, aquí cabe resaltar, muchachos, que el modelo matemático es muy importante construirlo. ¿Por qué? Porque técnicas como el caso del método gráfico, lo que utiliza es el modelo matemático, ¿sí? Que para poder hallar esa solución. ¿Listo? Que utiliza diferentes técnicas a esta que estoy utilizando. Esta es un poco más avanzada porque permite, digamos que, resolver problemas que tengan más de dos variables, ¿sí? No solo puertas y ventanas, podría hablar de un tercer producto, no sé, sillas, mesas, todos los productos que yo pudiera, por eso esta técnica es más avanzada y digamos que muy utilizada. También cabe resaltar que se utiliza cuando se tiene cierto grado de conocimiento en este tipo de situaciones. Bueno, posteriormente lo que se hace en la programación lineal es pasar digamos, variables a construirlas en el modelo. Aquí yo tengo resaltado en color amarillo y, bueno, digamos que no deberían de estar en cero, sino digamos que no debería existir un valor. ¿Por qué? Porque una vez yo lo formule y utilice la herramienta es la que me va a ayudar a tomar la decisión, ¿sí? Y me va a arrojar esos valores que sería, digamos que para la situación, la mejor de las posibilidades que yo podría tener y van una serie de análisis que podría tener consigo también para profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, estas las tengo resaltadas acá y se van a llamar las celdas variables. Las variables que como anteriormente se las expliqué, X1 que hace referencia a puertas, X2 que hace referencia a las ventanas, los 3.000 si se fabrica un lote de puertas, los 5.000 que obtendría de ganancia si fabrico una lote de ventanas y digamos que aquí es muy importante formular el libro para que la herramienta nos pueda servir. ¿Listo? Entonces, esto también no lo describe el libro. Esta es la función objetivo. Formularla es muy sencillo. La fórmula es muy sencilla. Digamos que aquí la voy a explicar. Entonces, lo que necesito para construir la función objetivo es pues los valores. En este caso, el valor si construyo un lote que sería de puertas, que sería de 3.000, lo voy a multiplicar por su celda variable, que sería la que está resaltada debajo de X1, más los 5.000 si fabrico un lote de ventanas multiplicado su respectiva celda variable, simplemente con aplicar la fórmula de la suma, hacer esta sencilla ecuación, lo que hago posteriormente es darle enter y esa sería mi función objetivo. ¿Listo? Debo formularlo porque si no la herramienta no funcionaría. Lo siguiente que yo requiero es describir la información que anteriormente pues les mencioné. En este caso, pues la hora que requieren las ventanas en la planta número 1, que no van a la planta número 2, pero que en la planta número 3 sí consume 3 horas. Lo mismo para las ventanas, que no va en este caso a la planta número 1, que sí requiere de 2 horas en la planta número 2 y que requiere de 2 horas en la planta número 3. Entonces, miren que aquí lo que llevo es esos valores que identifiqué o que describí en el modelo matemático. Simplemente ya los paso a información, ya no utilizo las variables para describirlo, simplemente llevo la información y lo mismo las restricciones, las 4 horas que tengo en la planta número 1, las 12 horas que tengo en la planta número 2, las 18 horas que tengo en la planta número 3. ¿Listo? Y las restricciones de no negatividad, que tanto X1 como X2 deben ser mayor o igual a 0. O en pocas palabras, o fabrico solo puertas o fabrico solo ventanas, pero no me puede decir que debe ser negativo ese valor. ¿Listo? Y al igual que la función objetivo, para lo que serían las desigualdades, debo aplicar una formulita. Esta formulita también es muy sencilla, la voy a aplicar nuevamente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar la hora que consume las puertas en la planta número 1, voy a multiplicarlo por la celda variable. Recuerde que la herramienta es la que me va a ayudar. ¿Y por qué lo formulo con las celdas variables? Porque ahí es donde me va a arrojar la información.
Algo también importante es que para este caso voy a fijar la celda variable con F4, en pocas palabras, para cuando Excel me arroje el resultado, me lo arroje en esta celda. Y más el tiempo que consume en la planta número 1 la ventana, que ya sabemos que es 0, y lo voy a multiplicar por la respectiva celda variable también de las ventanas, y nuevamente lo voy a fijar con F4 para que el valor me lo arroje en esta celda. Entonces miren que son dos muy sencillas formulitas, pero que si yo no aplico estas formulitas, la herramienta de programación lineal del solver, que es lo que vamos a utilizar, no funcionaría. Entonces, una vez aplico esta formulita, simplemente lo que yo debo hacer es arrastrarla y ya automáticamente se copia. Por eso es que fijo las celdas variables. Por eso hice lo de fijar esas celdas. Miren que cuando voy deslizando, pues aún se mantienen estas celdas fijas. Entonces, algo también importante es que en este caso, Solver es una herramienta de Excel, es un complemento de Excel que es necesario descargarlo. Para ello, ustedes deben de ir a las opciones de Excel, aquí abajo en las opciones de Excel, y me va a aparecer una casillita o un cuadro de diálogo donde lo que yo voy a resaltar para este caso es la opción de complementos, porque es un complemento que trae Excel que inicialmente no está activo y es lo que voy a hacer. Entonces, una vez voy acá, voy a observar aquí donde dice elementos de Excel inactivos. Para el caso mío, como yo ya lo tengo activado, entonces me aparece aquí aplicaciones activos. Pero la idea es que ustedes van aquí a la opción de complementos de Excel en la parte inferior y en la opción de ir van a oprimir una vez y se les abre esta cajita de diálogo. Ustedes lo que van a hacer es que van a replicar, lo van a resaltar o marcar con un chulito y le van a dar a aceptar. Entonces, una vez se hacen estos pasos, voy a la pestaña de datos del Excel y puedo encontrar que en la pestaña, aquí donde dice análisis, aparece un nuevo complemento en la cinta programadora que se llama Solver. Esta es una herramienta de análisis que se utiliza y que lo utilizamos en la programación lineal para la toma de decisiones. Entonces, una vez instalado, lo que yo debo hacer es que debo llamar esa cajita de diálogo del Solver, parametrizarla, ¿sí? Aquí la voy a restablecer todo para explicarles, voy a darle restablecer todo, lo voy a decir, en pocas palabras me va a borrar todo para pues explicarles cómo se programaría. Entonces, establecer el objetivo, ya sabemos que lo que sería mi función objetivo, que en este caso lo que busco sería maximizar, ¿listo? ¿Por qué? Porque estoy produciendo. Entonces tengo las opciones de para, maximizar, minimizar o valor de. Aquí me voy a enfocar en maximizar porque se trata de un problema de producción. Lo siguiente me dice que combinando las celdas variables, voy a ir a mis celdas variables, que como les mencioné, eran estas dos celdas que están debajo de las dos variables, o mis celdas de decisión, donde la herramienta me va a arrojar el resultado. Y posteriormente me dice que sujeto a las restricciones. Voy a ir aquí a la opción de agregar y para este caso, para esta situación, como todas las desigualdades son iguales, pues se me va a facilitar porque simplemente lo que voy a hacer es tomar las celdas de referencia, que en pocas palabras es donde tengo las fórmulas, y voy a revisar que en este caso también el signo de desigualdad sea el mismo, menor o igual, y tomo las restricciones, que en este caso sería el tiempo o las horas que se disponen en cada una de las plantas. ¿Listo? Una vez se haya hecho esto, le voy a dar a aceptar. Si en el caso de que en mi problema las desigualdades fueran diferentes, tendría que hacer las restricciones una por una, ¿sí? En mi caso, como todas son iguales, las puedo tomar las tres al tiempo y no me afectaría. Lo siguiente que miro es el método de resolución que tiene la herramienta. En este caso, por defecto, siempre habla del Simplex LP o programación lineal, que es lo que hace referencia. Y una vez haya hecho esto, le voy a dar resolver. Entonces, como les decía, es una herramienta muy poderosa. Me dice que Solver encontró una solución que se cumple en todas las restricciones y condiciones óptimas. Le voy a decir aceptar y la herramienta me permite, en este caso, un escenario donde me dice, hey, de acuerdo a la problemática y el tiempo que usted tiene y los recursos,
yo le sugiero que fabrique 2 lotes de puertas, 6 lotes de ventanas y obtendrá una ganancia de $36,000. Voy a asociarlo acá. ¿Listo? Entonces miren cómo esta herramienta me permite, en este caso, vamos a mirar en el caso de las restricciones. Miren que para el caso de la planta número 1 disponía de 4 horas, pero tan solo gasté 2 horas. De la planta número 2 disponía de 12 horas y se utilizaron las 12 horas. Y en la planta número 3 disponía de 18 horas y se utilizaron las 18 horas para poder fabricar los 2 lotes de puertas y los 6 lotes de ventanas. Entonces miren cómo en este caso, por medio de la programación lineal, yo podría tomar una decisión. Digamos que aquí no voy a poder profundizar más, por eso los invito a la lectura, porque también en el capítulo 6 nos hablan de lo que sería el análisis que yo puedo hacerle, que es una partecita. Desafortunadamente el tiempo es muy corto y no podríamos, digamos que profundizar un poco más, pero como les digo, la invitación es a hacer la lectura del libro, profundizar en el capítulo 2, 3 y 6, que pues digamos nos ayudan a entender o comprender un poco más sobre la programación lineal. Y miren cómo mediante esta técnica de programación lineal yo ya puedo encontrar un escenario y podría tomar una decisión. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que es algo que ustedes se van a encontrar y que debemos entender, es la región factible. En el método de gráfico, como les dije, que solo lo podemos utilizar cuando tenemos 2 variables, no es un método que se descarte. De hecho, en la investigación de operaciones se suele decir que entre más métodos yo pueda aplicar digamos, al problema, ¿sí? Porque podríamos utilizar, como vimos, miren, en este caso, por medio del método gráfico también solucionamos la misma problemática y obtenemos el mismo resultado. Me dice que fabrique 2 lotes de puertas, 6 de ventana con una ganancia de 36,000. Simplemente que este está limitado a la cantidad de variables, lo que no pasa con la técnica que les acabo de mostrar. Esta técnica es muy utilizada porque me permite tener más de 2 variables. Entonces digamos que muy generalmente se suele presentar eso en las organizaciones, que pueda tener que requerir de una toma de decisiones de más de una variable, y por ello esta técnica se hace esencial. También no la explican en el libro, y en el libro ustedes pueden encontrar muchos ejercicios prácticos para poder, digamos que, adquirir esa práctica y poder empezar a utilizar de manera profesional la investigación de operaciones para resolver este tipo de problemas o situaciones que se presentan cuando hablamos de programación lineal. ¿Listo? Entonces, como les decía y les venía hablando, entonces, ¿qué es la región factible? Pues la región factible quiere decir que son toda esa cantidad de combinaciones que se pueden presentar, ¿sí? Y que, aunque no es la que me permite optimizar al máximo la productividad o la utilidad, que serían los 36,000, también digamos que están dentro de ese rango, ¿sí? Y que podría ser una solución. ¿Por qué? Y traigo aquí un ejemplo a colación. Supongamos que yo tan solo tengo la necesidad de fabricar un lote de puertas y tengo más necesidad de fabricar lotes de ventanas, o podría ser viceversa. Entonces yo podría aquí, y es muy claro, yo podría, digamos que hacer el ejemplo, voy a cambiar en el caso, voy a disminuir, digamos que es una cosa. Miren que si yo cambio, en algunos casos, digamos, producir 3 lotes de puertas y 4 de ventanas, ya la ganancia no es la misma, ya disminuye. Y estoy dentro de los parámetros, ¿cierto? Porque la planta número 1 tan solo consumo 3 horas, de la planta número 2, 8 horas de las 12, y de la planta número 3, de las 18, tan solo consumo 17 horas. Entonces estaría cumpliendo. Eso es a lo que se refiere la región factible. Por eso, cuando hablamos de investigación de operaciones y la toma de decisiones, nos referimos a esas situaciones que se podrían presentar. En este caso, yo identifiqué que la fórmula que me permite optimizar al máximo mi producción es si fabrico 2 lotes de puerta y 6 de ventana, pero cabe resaltar que yo también debo de tener
el presente o la realidad empresarial y no podría simplemente hacerle caso, en este caso, a la solución, sino aquí es donde nosotros hablamos de la toma de decisiones, donde se nos van a presentar una serie de escenarios y situaciones y nosotros debemos de optar por tomar la mejor solución. En este caso, supongamos que como no tengo ninguna otra situación y que como les hablaba que disponían de tiempo en la planta, pues esta sería la mejor combinación porque le sumaría a las utilidades de la compañía $36,000 que serían muy rentables para ellos y podrían producir sin afectar los demás productos que aún se siguen fabricando dentro de las plantas de producción. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud. ¿No? Claro, listo. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, como vimos, entonces, aplicaciones en el mundo real podemos ver, como es el caso de la que les acabo de mencionar, en manufactura, optimización de la producción, ya sea la asignación de recursos y planificación de la cadena de suministros. Para este caso, pues tomé el caso del libro de ejemplo de la Windows Glass, donde pues hablaban de un problema de programación lineal que tiene que ver con manufactura, que es uno de los campos en los cuales se suele aplicar estas técnicas y pues me permiten tomar decisiones. También encontramos otras logísticas que es muy común para este caso. Hablamos de los costos, las rutas de entregas más eficientes, gestión de inventarios y distribución de productos. Entonces voy aquí a la parte, como les decía, yo les voy a compartir, pero me voy a basar en estas dos lineales para que ustedes las puedan observar y las podamos entender. Entonces, nuevamente aquí me estoy tomando como referencia el capítulo número 8 del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones y lo que tiene que ver con problemas de transporte y asignación. ¿Listo? Entonces, en este caso, el problema que propone digamos que el libro y la situación es que tiene una enlatadora tiene tres enlatadoras en Bellingham, en Augen y Albert Lake y tiene una cantidad a enviar de destinos a los almacenes. En este caso, los almacenes se encuentran en Sacramento, en Sileside, en Rapside y en Albuquerque. ¿Listo? Y enviar, digamos que aquí poniendo la lógica de lo que sería la situación cuando hablamos de distribución, enviar una unidad del producto a Sacramento tendría un costo, aquí como es un ejemplo hipotético, pues digamos que no voy a basarme mucho en la precisión de los costos, sino digamos que a tener ese ejemplo de que en la vida real, digamos que enviar de un punto a un punto B podría variar el costo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en este caso, enviar de Bellingham a Sacramento tiene un costo de $464. Si envío de Bellingham a Sileside tendría un costo de $513. Si envío de Bellingham a Rapside tendría un costo de 654. Si envío de Bellingham a Albuquerque tendría un costo de 867. Y así mismo para cada una de las enlatadoras, para cada uno de los destinos, que en este caso serían los 4 destinos. Y pues las 3 plantas donde se producen. Digamos que esta es la situación que normalmente se presentaría dentro de una organización, donde yo para enviar de un punto a un punto B, que sería cualquiera de estos 4, pues tendría una variable en el costo. Aquí digamos que todo eso se tiene en cuenta. Entonces, bueno, una vez teniendo claros lo que serían los orígenes y los destinos y los costos asociados, que aquí los estoy resaltando, lo que voy a hacer es utilizar nuevamente la programación lineal para poder solucionar el problema. ¿Listo? Aquí, como les dije anteriormente, entonces la idea es que voy a enviar de los almacenes a los diferentes orígenes o enlatadoras hacia los diferentes almacenes que se encuentran pues en estas 4 ciudades. Entonces, para ello, nuevamente, va a ser necesario que se formule la herramienta. Cabe resaltar que también va acompañado de un modelo matemático, este es un poco más sencillo,
porque simplemente pues hablaríamos de la sumatoria de las unidades enviadas de cada una de nuestras plantas a cada uno de los destinos y los costos asociados. Por eso, pues digamos que también por cuestiones de tiempo de la clase espejo, que tenemos pues digamos que un corto tiempo para esta temática que es digamos que un poco densa, como lo han visto, pero que aquí en el caso para nosotros de Colombia lo utilizamos mucho porque pues nos ayuda realmente mucho a optimizar pues los costos y digamos que estamos muy basados en lo que es la toma de decisiones. Nosotros por lo general, digamos que simulamos, porque aquí digamos que este es una serie de simulación, estos escenarios y en base a las situaciones como se nos presenten, pues digamos que tomamos estas series de decisiones. ¿Listo? Entonces, para el caso del transporte, también cabe resaltar que cuando hablamos de este tipo de problemas, la oferta, que en pocas palabras es las cantidades de unidades que producen cada una de las enlatadoras, en este caso, para el caso de Bellingham, tiene una capacidad de producir 75 unidades, Augen tiene una capacidad de producir 125 unidades y Albert Lake tiene una capacidad de producir 100 unidades, lo cual me da un total de 300 unidades, que son mi capacidad de producción. Entonces, esas deben igualarse a lo que sería, esto sería mi oferta, ¿cierto? ¿Cuánto yo puedo ofrecerle a mis clientes? Y tendría una demanda, que en pocas palabras serían las necesidades de nuestros clientes. Para este caso, yo tengo una necesidad en Sacramento de 80 unidades, una necesidad en Salt Lake City de 65 unidades, en Rapside tenemos una necesidad de 70 unidades y en Albuquerque una necesidad de 85 unidades. Si yo sumo la demanda, también me da un resultado de 300 unidades. Digamos que para este caso, cuando hablamos de optimización en distribución, la oferta y la demanda debe ser igual. De lo contrario, pues digamos que no tendríamos una solución óptima. ¿Qué tengo más demanda que oferta? Pues debo, digamos que ajustar el modelo a mi oferta, porque pues como les digo, no tendría sentido porque no podría encontrar una solución óptima, ya que pues habría unas disvariaciones en lo que sería el problema como tal. ¿Listo? Entonces, este también debe ser formulado. Las fórmulas también son muy sencillas. Simplemente lo que haríamos sería aplicar unas simples sumas. En este caso voy a sumar todas las unidades que se envíen de las plantas hacia los diferentes destinos o almacenes. Entonces miren que solo aplico la fórmula de la suma, oprimo enter y arrastro la formulita. ¿Listo? Así de sencillo. Lo mismo lo voy a hacer aquí para el total de unidades enviadas. Entonces lo que hago es nuevamente aplico la fórmula de la suma y sumo lo que sería la columna. Aplico enter y arrastro la formulita. Digamos que esa es otra de las ventajas que tiene en este caso lo que es la programación lineal y utilizar la herramienta de Excel. También aquí quiero resaltarles que utilizamos mucho en Colombia la herramienta de Excel. Aquí se suele decir que el Excel es una herramienta de apoyo para los profesionales, ¿sí? Entonces aquí, digamos que casi todos los profesionales saben del manejo de la herramienta de Excel porque pues digamos que en muchos de los programas o carreras profesionales la investigación de operaciones es parte de la formación. Entonces digamos que la mayor parte de las personas suelen aplicar este tipo de técnicas a la hora de tomar decisiones a nivel empresarial. ¿Listo? Entonces, una vez tenga claro cuál es la oferta y cuál es la demanda y haya formulado el libro, pues por último lo que voy a hacer es formular mi función objetivo, que para este caso mi función objetivo sería el total de los costos, ¿sí? Entonces, para ello, lo que se aplica es una sencillita fórmula que es la suma de productos. ¿Listo? Que en pocas palabras la fórmula de suma de productos es una suma y una multiplicación. ¿Listo? Entonces aquí la voy a aplicar. Igual a la suma de productos y voy a resaltar todos los costos. También es necesario saber la sintaxis de su equipo. ¿A qué me refiero? Si se programa con punto, con X, perdón, con punto, con coma, porque esas pueden ir variando.
Por lo general aquí la mayoría de los equipos en Colombia son con punto y coma, entonces lo que voy a hacer es aplicar punto y coma y posteriormente voy a resaltar todas las celdas variables, también como se conocen, que es donde la herramienta me va a arrojar el resultado como tal. ¿Listo? Entonces, una vez haya aplicado esa fórmula, simplemente oprimo Enter y ya tendría formulada mi función objetivo, que en este caso mi función objetivo hace referencia al total de los costos. Siempre que hablemos de distribuir, nosotros asociamos a minimizar. ¿Por qué? Porque buscamos distribuir todo lo que se necesita distribuir al menor costo posible que se tenga. ¿Listo? Entonces, una vez formulado el libro, también las fórmulas debo ir a la herramienta de Solver y para este caso, digamos que la programación va a cambiar un poquito a que hace referencia. ¿Listo? Y hace referencia, voy a darle nuevamente restablecer todo para explicarles la formulación desde cero. Entonces, nuevamente, establecer el objetivo es el total del costo, ¿sí? Busco minimizar. En pocas palabras, entregarle a todos mis clientes al menor costo posible. ¿Listo? Entonces, aquí como les decía, ya no lo voy a utilizar como cuando estuve en el escenario de producción, porque en este caso me encuentro en un escenario de distribución y lo que voy a hacer es que le voy a dar la opción de minimizar. ¿Listo? Esto también es muy importante porque si lo mantengo en maximizar, pues no va a darme un resultado o digamos una solución objetiva porque pues digamos que no se cumple el resultado. Combinando las celdas variables, aquí nuevamente resalto las celdas variables en color amarillo y les recuerdo que es el lugar en el cual la herramienta me va a arrojar el resultado como tal. Y sujeto a las restricciones. En este caso, tengo una serie de restricciones, ¿sí? Que están dadas en cuanto. Entonces, voy a tomar las celdas referencias. Que la sumatoria de las unidades enviadas de las plantas hacia los diferentes clientes debe ser menor o igual a mi capacidad de producción. ¿Listo? Ahora, le voy a agregar una restricción. Para eso le voy a dar la opción de agregar. La siguiente restricción, que todas las unidades enviadas desde cualquiera de las plantas hacia las enlatadoras debe ser igual a la necesidad que tiene las enlatadoras. ¿Listo? Y voy a agregar una última restricción donde que el total de unidades enviadas de cualquiera de las plantas hacia los almacenes deben ser mayor e igual a 1, porque si 1 es lo más óptimo, pues me envía de a una unidad. Y por último le voy a dar aceptar. Una vez tenga ya programado, nuevamente voy a revisar que el método de resolución que se encuentra dentro de la herramienta sea el método de resolución simplex y le voy a dar resolver. Aquí el cuadro me dice que Solver encontró una solución que se cumplen todas las restricciones y condiciones y le voy a dar a aceptar. Y vamos a revisar y vamos a observar que para este caso me dice que yo debo hacer la distribución de la siguiente manera. Si observamos en las capacidades de producción, podemos observar que el total de las unidades enviadas de cada una de las plantas es igual a su capacidad de producción. Entonces se enviaron todas las unidades que ellas podían producir. ¿Sí ven? Y al igual se cumplió con la restricción de que la demanda o que las unidades enviadas a cada uno de esos destinos fueran igual a su demanda. Entonces, mire, el total enviados 80, la demanda 80, el total enviados también 65, total enviados 70 a los 70 y 85 a los 85. ¿Listo? Y posteriormente podemos observar. Aquí voy a mostrarles un ejemplo de ver que sí es una herramienta que me permite gestionar lo que sería la toma de decisiones, ya que pues digamos que es una herramienta muy eficiente. Entonces, ella me dice que de Bellingham envíe 20 unidades a Silent y 55 unidades al Albuquerque, ¿cierto? También me dice que envíe de Eugen 80 unidades a Sacramento, a Salt Lake City envíe 45 unidades y que de Albert Lake envíe
a Radside 70 unidades y 30 unidades a Albuquerque. ¿Listo? Y aquí podríamos mirar aquí simplemente para el caso del almacén de Sacramento. Si vemos para el caso de Sacramento, enviar de Bellingham tenía un costo de $464, enviar de Eugen tendría un costo de $352 y enviar de Albert Lake tendría un costo de $995. Por eso, la herramienta me sugiere que se envíen las 80 unidades desde Eugen porque él está observando que yo optimizaría el costo de distribución si lo envío y a simple vista, si yo observo los 3 escenarios o posibles, pues podemos resaltar que sí, realmente lo más económico que yo podría enviar sería desde Eugen eh, hacia Sacramento como tal. ¿Listo? Entonces, este sería el caso para las redes de logística y entregas. Aquí digamos que este sería el escenario típico que nos encontraríamos en una red de distribución muy sencilla. Desafortunadamente, digamos que por tiempo solo les puedo explicar, digamos que una de las técnicas comunes que sería enviar puede ser de la fábrica directamente hacia los clientes, pero este sería el escenario, digamos que esa sería las decisiones que nosotros tendríamos o la red como la conocemos, donde tenemos unos nodos que representan las plantas, las fábricas o los clientes y unos arcos que por lo general nosotros los representamos con líneas que hace referencia a ese modo de transporte y el costo asociado de enviar dentro de la red. Digamos que hay otras redes que son las más comunes cuando tenemos más actores, sí, pero digamos que por tiempos de la clase desafortunadamente no podríamos profundizar en este tipo de situaciones, pero digamos que caso se conoce como los problemas de transbordo, donde yo envío desde mis plantas, puede ser hacia mis clientes o podría enviar a su vez hacia mis propios almacenes y es digamos que la red que mayormente se puede cumplir en lo que tiene que ver con redes de distribución. ¿Listo? Entonces, en el caso para lo que serían las redes de logística, pues como lo vimos, también podemos asociarlos a temas de finanzas cuando necesitamos optimización de cartera de inversión o asignaciones de capital, como podría ser, o también para el caso de la agricultura, cuando hablamos de planificación de cultivos, el uso de fertilizantes y distribución de cosechas, entre otras, también pues se puede, digamos que solucionar mediante la aplicación de programación lineal y que muy comúnmente, pues digamos, nosotros pues podemos utilizar. Beneficios que trae la programación lineal, pues como vimos, me permite la toma de decisiones basada en datos y en análisis en el lugar de intuición. Como tengo ya un escenario, claro que cabe resaltar que digamos que aquí es importante tener claro hacer parte del grupo y tener claro qué es lo que se busca llevar a cabo, entonces podría tomar una mejor decisión, que es lo que, digamos, buscamos en el caso de la aplicación de estos algoritmos matemáticos para solucionar problemas. La optimización de recursos, ya que asegura el uso más eficiente de los recursos disponibles, minimizando pues los desperdicios. Aquí nuevamente traigo a colación el ejemplo del problema de la Windows Glass, donde se disponían de cierta cantidad de horas y pues mediante la programación lineal pues puede optimizar y de una u otra manera pues digamos que obtener el mejor resultado utilizando pues los recursos disponibles que para este problema o situación eran el tiempo el cual se disponía en cada una de estas plantas. Como vemos, me permite la reducción de los costos, donde pues digamos que nos permite identificar las formas más económicas para operar, aumentando la rentabilidad para este caso. Aquí digamos que existen otras técnicas que podríamos comparar con el caso del costo mínimo, como podría ser el método de la esquina noroeste, donde pues en el capítulo 8 ustedes también pueden profundizar, donde es una técnica es más enfocada hacia la asignación de recursos que hacia los costos. En este caso, digamos que siempre que hablamos de distribución, no quiere decir que no se utilice la técnica porque hay diferentes técnicas. Aquí también en el libro podemos encontrar otra técnica muy utilizada como el salto de piedra o el salto del arroyo, como también se conoce la técnica. Y
les puedo decir por experiencia que en ocasiones, en situaciones, yo podría poner 3 diferentes técnicas para distribuir, como es el costo mínimo, el método del salto del arroyo y lo que sería la esquina noroeste, y podría obtener el mismo resultado con las 3 técnicas, simplemente que los escenarios cambiarían en la manera de cómo distribuir los productos. También me permite el aumento de la eficiencia, ya que simplifica los procesos complejos y la mejora de la productividad en general. Pues digamos que aquí vuelvo nuevamente al caso. Si ustedes observan, si nosotros hiciéramos de manera, digamos, hipotética el ejercicio, sin haberlo hecho con la utilización de la herramienta del solver y la programación lineal, aunque son tan solo 2 productos y la cantidad de tiempo que se dispone es muy corto, si yo los invito a ustedes a hacer este cálculo de cuántas serían las unidades que fabricarían de cada uno de los productos de manera manual, pues ustedes tomarían mucho más tiempo. No quiere decir que no, digamos que no puedan llegar al mismo resultado que yo obtuve los $36,000, pero es un poco más complejo que si utilizo este tipo de técnicas y herramientas que están diseñadas para este tipo digamos, de situaciones que me permite ser mucho más eficiente y, como vemos, hace que digamos, que la toma de decisiones sea mucho más, digamos, fácil. Para aplicar la programación lineal se sigue un proceso estructurado que transforma un problema del mundo real en un modelo matemático, como se los dije inicialmente. Por eso es mi invitación a que profundicen un poco más en el libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, donde van a ver que en este caso vamos a encontrar una serie de problemas que se pueden presentar en el mundo real y que todos, digamos, que terminamos llevándolo a la construcción de un modelo matemático, que en este caso, pues digamos, aquí nuevamente resalto la construcción del modelo matemático, que es lo que nosotros utilizamos para resolver, digamos, que los problemas utilizando pues esta técnica de lo que es la programación lineal. Podemos encontrar otros diferentes métodos, como podría ser el caso del método simplex, que es un método que está aún mayor en capacidad de solucionar problemas mayores, pero que si yo no construyo el modelo matemático no podría utilizar esa técnica para poderlo resolver. Por eso digamos que cabe resaltar, y aquí pues digamos que lo que hago es pasar ese problema del mundo real a construirlo en un modelo matemático, como lo vimos, para posteriormente poderlo solucionar y poder encontrar una solución óptima a la situación que se presenta. ¿Listo? Entonces, pasos importantes que son importantes dentro del proceso del modelado para poder solucionar los problemas con esta técnica, que es definir el problema, identificar claramente el objetivo y las restricciones que se pueden presentar dentro del problema, identificar las variables, determinar las variables de decisión que son claves, pero como les mencioné anteriormente, cuando hablamos del proceso de producción, son muy fáciles de identificar porque por lo general estas variables están asociadas a lo que queremos fabricar. En cambio, las restricciones hacen referencia a esos recursos limitados que tenemos y que no podríamos superar más allá de su, digamos, cantidad disponible. También, como vimos, es necesario formular la función objetivo. Se expresa el objetivo como una ecuación lineal y, como vimos, se aplican unas fórmulas muy sencillas para poder formular esta función objetivo. Cabe resaltar que si yo no hago las fórmulas en el libro del Excel, no podría solucionar los problemas con esta técnica. También establecer las restricciones, traducirlas en las limitaciones y en las inecuaciones lineales, que como lo vimos anteriormente, para el caso de la Windows Glass, estaba dado en horas y que las desigualdades, como lo decían, están muy ligadas y que siempre que asociemos a la programación lineal, pues se habla de que no aceptamos números negativos en este tipo de situaciones. Por lo general siempre van a ser pues menor o igual a como estaba planteado el problema. ¿Listo? Pero pilas, porque puede ser una situación en la cual les hablen de una mezcla de productos y pueda ser, digamos, en ejemplo de una vitamina que pueda tener más, que pueda ser mayor o igual
¿sí? Que digamos que no afecte si tiene un poquito más. Entonces, a eso es a lo que hace referencia en la diapositiva anterior, donde queremos de transformar el problema del mundo real en un mundo o en un modelo matemático para poder solucionar este tipo de problemas. Y por último, resolver el modelo, que para este caso, pues utilizar algoritmos para encontrar una solución óptima. Cuando ustedes vayan a ese libro, van a encontrar que el libro, no sé para el caso de Perú, pero en Colombia, en todas las bibliotecas del país, podemos encontrar este libro y este libro viene con un CD que, en pocas palabras, en el CD podemos encontrar diferentes, digamos que, simuladores o herramientas de simulación que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas, pero ¿qué pasa para el caso de Colombia? En el caso de Colombia, las organizaciones son muy celosas y por lo general nos prohíben o nos ponen restricciones a que nosotros podamos, digamos, traer información externa y poderlas implantar en los computadores. Por eso es que para nosotros Excel se ha vuelto una herramienta para todos los profesionales que nos permite, en pocas palabras, simular, como lo vi anteriormente, y pues también cabe resaltar que todas las matemáticas que aprendimos en el colegio están aplicados en este tipo de herramientas como lo es el Excel, y que de ahí pues su importancia pues digamos que a nivel empresarial. Entonces, desafíos y consideraciones. La complejidad del modelo, pues los modelos muy grandes pueden ser difíciles de formular y resolver, sobre todo cuando estamos iniciando. Los datos precisos, la cantidad de la solución depende directamente de la precisión de los datos de entrada, por eso debe ser información fiable, confiable. Los supuestos lineales asume que las relaciones lineales, lo cual no siempre es cierto en la realidad, por eso les decía que es importante y los invito a profundizar en el libro para que puedan profundizar un poco más en entender cómo yo puedo pasar de un caso real a una tabla que conocemos nosotros como la tabla simple. Lo que pasa es que ya en mis años de experiencia, que llevo más o menos unos 16 años con la investigación de operaciones, para mí es mucho más fácil identificar una restricción, una variable o construir un modelo matemático sin necesidad de ir a la tabla, pero les indico que inicialmente cuando yo inicié tenía por necesidad que acudir a esta tabla. Lo que pasa es que con el tiempo y al aplicar esta técnica, pues a usted se les va a hacer mucho más fácil y ya digamos que van a obviar algunos pasos porque ya tienen ese conocimiento como tal. Y por último, la interpretación de los resultados. Requiere conocimiento para interpretar correctamente las soluciones, como les puse en el caso hipotético de que aunque me entreguen la solución, si el problema real no lo soluciono con esto, pues digamos que aquí entraría esa región factible donde yo podría obtener una utilidad que tal vez no sea la más eficiente, pero que realmente me ayude a generar utilidades para la organización y pues interpretar esos resultados. Aquí también digamos que nosotros nos apoyamos en algo que por cuestiones de tiempo no puedo profundizar y es en el análisis de sensibilidad, que esto se encuentra en el capítulo número 6 del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones, donde por medio del análisis de sensibilidad podría tomar una mejor interpretación de los resultados obtenidos utilizando la herramienta de Solver. Y el futuro de la optimización nos dice que la programación lineal sigue siendo una piedra angular en la optimización, pero su evolución continúa con la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, abriendo pues nuevas posibilidades para resolver problemas aún mucho más complejos. Dominar esta técnica es fundamental para cualquier profesional que busque impulsar la eficiencia y la innovación en su campo. Y aquí digamos que hoy en día estamos utilizando lo que es R, lo que es Python, lo que tiene que ver con programación. Utilizamos también para resolver, digamos que este tipo de problemas. Para el caso de Colombia, la logística está, digamos que, llevándose de la mano de la programación. Estamos también, digamos que, haciendo lo que tiene que ver con redes neuronales. Estamos aplicando una serie de algoritmos que nos permiten tomar mejores decisiones con el fin de poder, digamos que, ser mucho más eficientes dentro de una compañía. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud.
¿No? Bueno, entonces no siendo más, profe José, para mí fue un gusto poder haber participado de esta clase espejo en el concepto de optimización. Como le decía, yo voy a compartirle esta presentación y adicionalmente el archivo en Excel y el libro para que pues ustedes si están interesados en profundizar un poco más en estas técnicas, puedan abordarlas con el mayor de los gustos. Profe José, le agradezco mucho por su participación. Espero que tenga un excelente resto de día, perdón, de noche, ya que estamos culminando, qué pena, estamos en la noche. Le agradezco su participación. Espero poder volver a participar con la universidad y con ustedes nuevamente en estas invitaciones de las clases espejos y poder compartir un poco más de nuestras experiencias de manera internacional. Para mí también fue un gusto poder participar de su clase espejo. Para mis estudiantes también fue muy importante pues el conocimiento adquirido por su parte y pues de antemano pues le agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. A usted, profe. Muy didáctica la clase. Sí, el material lo necesitamos porque en la próxima sesión tenemos el laboratorio y es ahí donde podemos refrescar y revisar los conceptos que hoy nos ha podido brindar. No, para mí es un gusto, mi profe, de verdad, muchísimas gracias, profe. Y pues no siendo más, espero que tengan un excelente resto de clase, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Y te quería recordar si me ayudas, porfa, con el diligenciamiento del link de asistencia. Si lo puedes compartir con tus estudiantes, se lo agradezco mucho. Feliz noche Claro, para sí. todos, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Profe José, que Dios lo bendiga también, muchísimas gracias. Que Dios Buenas lo noches. bendiga. Yo, feliz noche. Mil gracias.